Mi nombre es Carlos Andrés Cantillo Vizcaíno, estudiante de licenciatura en Matemáticas de la Universidad del Atlántico, perteneciente al Semillero de Investigación Diversidad Matemática, y vamos a hablar acerca de las conexiones etnomatemáticas entre conceptos geométricos evidenciados en la elaboración de la totuma artesanal y su contribución para la enseñanza y aprendizaje de la geometría. La totuma es un artefacto cultural importante como utensilio de cocina utilizado en la zona norte de Colombia. El objetivo de este estudio consistió en analizar las conexiones que existen entre conceptos geométricos evidenciados en la elaboración de la totuma por una artesana del municipio del Piñón Magdalena y sus conexiones con la geometría escolar o geometría institucionalizada. La investigación se fundamentó teóricamente en el programa de matemáticas que permite estudiar las ideas matemáticas practicadas por grupos culturales en sus prácticas artesanales, especialmente en procesos relacionados con la elaboración de la tutuma artesanal. Para ello, se tuvo en cuenta unos referentes que brindaron grandes aportes para esta investigación etnográfica. Entre ellos está Gerdes 2007, Aroca 2020 y 2022 y de Ambrosio 2014 y 2020. Esta investigación fue cualitativa etnográfica. Los datos se recolectaron a través de entrevistas semiestructuradas aplicadas a la artesana Isabel del municipio del Piñón Magdalena. Además, se tomaron alrededor de 200 fotografías, se grabaron 2 videos y usamos el recurso audiovisual como medio para identificar de mejor manera la aplicabilidad de las matemáticas institucionalizadas en la elaboración de la totuma. Además, se tuvieron en cuenta referentes metodológicos de tipo cualitativo con enfoques etnográficos tales como de Ambrosio, Hernández y Basilachis. Los resultados se presentan conexiones con conceptos mencionados por Canals tales como figuras bidimensionales y tridimensionales, rectas paralelas y perpendiculares, sucesiones y conexiones con otros conceptos no menos importantes tales como volumen, capacidad, contenido, centro, radio, que surgen en el proceso de decoración, elaboración y forma de la totuma. Encontramos conexiones con conceptos como sucesiones cuando la señora manifestaba que hacía círculos que se seguían un patrón de manera repetitiva por todo el borde de la figura para que quedara mejor decorada. Entonces se podría establecer una conexión con sucesiones, que es un concepto de la geometría institucionalizada. Además, manifestaba que para realizar estas figuras, hojas, ella hacía unas rectas que no se tocaban, rectas que seguían el mismo patrón de manera indefinida por toda la figura. Entonces podríamos decir que son rectas paralelas o se podrían conectar con las matemáticas institucionalizadas exactamente con ese concepto. Además, dibujaba triángulos. Ella decía que dibujaba figuras con 3 lados, dibujaba triángulos, dibujaba cuadrados. La señora nos decía también que para dibujar los pájaros ella ubicaba una cuerda, luego la dividía en dos y establecía cuál era el centro para que la figura quedara centralizada. Entonces podríamos decir que se relaciona con conceptos de la geometría tales como radio y punto medio. Además, el centro. También para cortar la figura, ella manifestaba cortarla por la parte en donde ella manifestaba que era el medio de esta figura, entonces se establecerían conexiones con matemáticas escolares que básicamente hemos venido mencionando como centro y punto medio. También se podrían utilizar conexiones con conceptos como volumen, capacidad y contenido al manifestar que hay unas de estas tacitas o calabazos o tutumas que se utilizan para cierto consumo por su capacidad. Ella manifestaba que había unas que eran más angostas o más llanas, entonces utilizaban para cierta práctica. Se podría establecer conexiones con esos conceptos como volumen, capacidad y contenido. En conclusión, el análisis de esta práctica permitió identificar conexiones con conceptos geométricos que aportan herramientas significativas en la enseñanza de las matemáticas escolares. El análisis de esta práctica permitió identificar la existencia de otras formas de abordar los conceptos geométricos asociados que podrían dar un desarrollo a las matemáticas mismas al reconocer las formas de constituirla y reconocer cada uno de los factores que influyen en el contexto de los estudiantes. En este orden de ideas, podemos decir que estas situaciones se podrían utilizar como herramienta o se podrían conectar con la práctica pedagógica, ya que servirían como recurso didáctico que permitiría o podría facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.
Muchas gracias.